Bueno, gracias primero por la invitación y saludo a todos. Mi infancia fue una infancia de calle, una infancia de esos típicos barrios de los años 70 y 80 en donde teníamos la libertad de poder salir a un parque o a la cancha o al Polvazal a jugar, y eran tres lugares importantes para mí. Por decirte, el Polvazal le llamábamos a una instalación que estaba ahí en la UCR. Yo soy de San Pedro de Vargas Araya, ahí fue donde hice mis primeros inicios. Después en el parque de Vargas Araya ahí comencé a jugar, y era de los niños que pasaban 6, 7, 8 horas, tal vez desayunar y se me olvidaba que tenía que volver a almorzar porque me quedaba en la cancha jugando. Y fue muy cotidiano, fue muy normal, una niñez muy normal. Después de tener 9, 10 años nos trasladamos a los barrios del sur, aquí a Tillo. Y igual, fue ahora mejenguear en la cancha, en una placita que había ahí cerca. En fin, siempre teníamos la oportunidad de jugar y hacer cosas diferentes, salir con mis amigos en bicicleta, caminar hacia la sabana o, en fin, hacer cosas diferentes, siempre con el ejercicio, siempre con la libertad de que, gracias a Dios, en aquel momento se podían hacer muchas cosas como jóvenes o como niños y sin incurrir a un peligro de nada, Yo creo que desde niño fue siempre muy fiebre. El balón siempre estuvo ahí al lado mío. Tal vez algo que marcó la diferencia con muchos de mis amigos que eran grandes talentos, grandes jugadores, fue mi tenacidad. Ellos tenían más distracciones, tenían otras cosas por hacer. En fin, yo solo lo único que tenía era ese balón. Entonces me enfoqué mucho a ello. Déjeme posar que quiero cantar. Baila madre. Increíblemente, mi papá no fue de esos entrenadores que yo tuve de exigencia, pero mi papá era el que corregía los pequeños detalles. Desde pequeño me obligó a patear con las dos piernas. Me obligaba a que tenía un muro y ahí tenía que pegar la bola siempre, no podía pasar más arriba. En fin, siempre fue como, no fue como ese papá que llegaba y me llevaba a entrenar y a todo, pero fue el que puso la semilla de la perfección, el que fue la semilla de la constancia, del carácter, de la lucha, de la entrega, en fin, muchas cositas que papá no hacía como entrenador, pero que las sembró y las dejó ahí muy, muy, muy marcadas. No, se habla que mi padre era una persona que le encantaba el fútbol. Por lo que me cuentan sus amigos, era un delantero bastante rápido, tenía cosas ahí del fútbol. Él tuvo que decidir por el trabajo. En aquel momento el fútbol no era tan oneroso para poder dedicarse a ello. Entonces él se dedicó al trabajo y por ahí que creo que se dejó la semilla siempre. Yo y mis hermanos también estuvieron como profesionales. Nelson siguió una carrera, salió a jugar a México. Mi hermano Luis es el caso más curioso, tuvo la oportunidad más grande para poder quedarse en el fútbol, pero fue muy honesto. Él no decidió nunca, no le gustaba el entrenar. Luis tenía un talento impresionante, pero no le gustaba entrenar, no tenía la pasión por levantarse todos los días a entrenar, pero sí tenía la pasión por ir a mejenguear, entonces era muy diferente. Mi hermano era el típico jugador con su talento, pero para él era imposible levantarse todos los días en la mañana para ir a entrenar, no era muy constante, entonces dejó de hacerlo. Fue muy honesto, en un momento él decidió no seguir con su carrera y eso le permitió a él hacer otros brillos completamente. Nunca se hubiera imaginado uno los debuts, jamás, no sabe a qué es lo que se arrima ni a lo que se espera. Sabía que quería jugar fútbol,
pero nunca me imaginé hacia dónde iba a ir mi carrera. Para mí, Saprissa, desde que yo empecé, yo estoy desde el año 84, llegué al Saprissa, desde el año 84. Creo que de los jugadores que llegamos a Primera División, que hicimos todas las bases en Saprissa, fueron mi persona y Víctor Cordero, nunca más. Después de los otros que, como Alejandro Sequeira, llegaron posteriormente, en fin, fueron muy pocos de lo que es mi camada, que estuvimos tanto tiempo dentro de una institución. Después, yo nunca me hubiera imaginado lo que iba a ser esa sensación, ese estadio, esa afición. La afición del Saprissa es una afición muy identificada, no es sufrida, pero es identificada, es fiel, le encanta, se apasiona por lo que le encanta vivir, y el jugador se debe mucho a esa afición. Mi primer gol fue un gol internacional, no fue campeonato local con Saprissa. Fue un partido con Luis Ángel Firpo. Nos tocaba jugar la famosa CONCACAF en aquel entonces. Y hace un centro Enrique Díaz. Increíblemente yo quiero dominar la bola, pero me pega en el pie y se va. Y entra al otro palo. Es un gol que no esperaba, pero bueno, comenzó de esa manera. La particularidad es que yo nunca fui delantero. A mí nunca me entrenaron para ser delantero. Lo que llamaba la atención era porque yo hacía goles. Entonces yo llegaba con mucha facilidad. Y al llegar, nunca me imaginé que mi carrera como volante o como jugador polifuncional llegara a marcar tanto. Cada título, primero, ese primer año que yo tengo, esos primeros 6 meses que ingreso al Saprissa, Saprissa no venía bien, llegamos a la final, me hago expulsar, pierdo no jugar esa final, Saprissa queda subcampeón, en el siguiente año pasa lo mismo, y posteriormente a ello vienen 4 campeonatos, 2 de CONCACAF y 2 campeonatos locales, y se demuestra que era algo lindísimo, porque no tenía ese sabor de que era un campeonato con Saprissa. Me toca celebrar uno de esos en Alajuela, y venir desde Alajuela hasta San José celebrando ese campeonato al estadio era una locura. Yo creo que creo que una de las particularidades del sapricista es eso, que es el entregado al pueblo, es la afición del pueblo, el Saprissa. Entonces, en aquel entonces era haber volcado totalmente a ese pueblo ahí en las calles y celebrar con ellos. Duramos más de 5 horas, llegar de Alajuela a Tibás celebrando esos campeonatos. Creo que el momento mío en el Deportivo Saprissa es cuando me ganó un lugar, un derecho. Saprissa ponía muy poco joven a debutar. Saprissa no era aquel equipo que proyectaba demasiado jóvenes en las épocas de los 90s. 80s y 90s no sacaba mucho joven, eran muy pocos. Creo que el último joven que había debutado era Chico Hernández. Después de ahí, cuando viene el año 91, mi opción es un experimento. ¿Por qué? Porque habían jugadores muy consolidados, jugadores de una gran trayectoria en el Saprissa. Y no solo eso, venían también un montón de figuras que venían de descollar en el Mundial. Y me acuerdo que Odir deja 3 jugadores, nada más, 3, 4 jugadores, y deja esa camada grande. Y a estos 4 nos dejó ahí, y a todos los demás los desechó y los mandó a un Curriabat Saprissa. La experiencia era ver qué iba a pasar con nosotros, qué reacción dábamos. Para ello yo comienzo a debutar, se van haciendo bien las cosas, Alejandro Sequeira también las hace bien, Max Sánchez por ahí
también de Escoya, entonces nos mantuvimos y la junta directiva decide hacer una renovación de jugadores. Entonces fue como un experimento muy bonito. Yo creo que el punto más alto fue abrir esa brecha, abrir esa puerta para que todo el mundo entrara, para que los nuevos jóvenes llegaran y posteriormente comenzar a que se fueran inculcando, muchos jugadores se fueran involucrando dentro de nosotros y hacer un nuevo Tuve la oportunidad de irme antes, no se dio por circunstancias más que todo administrativas. Se da la salida mía después de que Medford abre la puerta en México. 6 meses después Hernán me invita a que me puedan llevar a Pachuca y me quedo ahí logrando un campeonato con ellos. Fue la primera experiencia internacional y saliendo campeón muy jovencito, y eso permitió que comenzara a pensar en eso, en quedarme afuera. Y fue una experiencia inolvidable, ser campeón a los 20 años, la primera oportunidad internacional, y salir campeón para mí fue... Sí. Desde el año 93, Gabelo Conejo me llevó al Albacete, firmamos un contrato, veníamos con contrato firmado, pero en Costa Rica, bueno, en aquel momento en Saprissa no se imaginaban que yo me pudiera haber quedado. Y la venta mía era muy baja, el monto era muy bajo. Cuando vinimos acá y regresamos para regresarme ya con los papeles y el permiso para quedarme, cambiaron las condiciones del valor de Rolando Fonseca, entonces se desestimó por completo, porque en aquel momento era una cifra X y la pasaron a Y y fue muy difícil llegar a ese momento. Y a lo lejos el sol empieza a... Sí, primero después de México, otros equipos, y después regreso a La Piedad, a Guadalajara. Fue algo lindísimo también, porque era jugar con uno de los equipos más pequeños. Yo venía de cerrar un ciclo en Guatemala, iba a una Copa América, no sabía qué iba a acontecer, estábamos cerca de lo de que era la oportunidad de jugando eliminatoria, y fue algo hermosísimo porque venía de una crisis y de una crisis económica muy grande, y Dios me permite llegar a México, no solo para salir de mi crisis económica, sino para darme la oportunidad de descollar de nuevo internacionalmente en México. Que no tenga dinero para mi alimento. Sí, yo viví la época más linda de Colombia en el fútbol. Fue uno de los primeros centroamericanos en llegar al fútbol colombiano. Llegué acompañado de Eric Lonis. En aquel momento solo me quedé yo, Eric se queda acá en Costa Rica. Y fue una experiencia inolvidable. Comenzar también mis primeros 6 meses en el campeonato en Colombia marcó mucha diferencia. Iba goleador del torneo, en fin, iba marcando muy buena pauta, y posteriormente a ello, después de mi buena presentación, me pasan a la América de Cali y termino saliendo campeón también en Colombia. Entonces era comenzar 2 años internacionales con título, y eso lo motivaba a uno a hacer muchas cosas diferentes. Fue muy simple. Colombia estaba preparando porque jugaba la Copa Conmebol y la Copa América. Entonces el campeonato termina en abril en Colombia, y aquí quedaban 2 meses de campeonato. Cuando yo regreso a Costa Rica, yo no me podía quedar 2 meses sin trabajar. Igual venía de campeón y nosotros veníamos para una copa, entonces yo quería seguir compitiendo para no parar tanto. Toqué la puerta a casa, llegué a casa y toqué la puerta, y me acuerdo enormemente, en este caso hablé con don Enrique Artiñano y le dije: mire, don Enrique, quiero regresar a casa, quiero quedarme acá, pero Costa Rica tiene un defecto, somos de mente muy corta y se nos olvida muy rápido todo.
Y resulta que en aquel momento había un 7 en el Saprissa ya. Se llamaba Adrián Maía, era el goleador del equipo. Entonces Rolando Fonseca no tenía cabida ya en el Saprissa. Y la situación económica del Saprissa pasaba por una crisis. Pero no era eso, porque yo venía bien, no venía por lo económico, sino venía por otra oportunidad de mantenerme. Y se me dice que no, que se me cierran las puertas, me dicen que no. Entonces, automáticamente no duraron ni 24 horas cuando don Mario Chacón, que en paz descanse, me llama y me dice que si quiero ir a Alajuela. Y ahí la gente se le olvida todo eso. La gente, fue muy simple, Rolando Fonseca no tiene cabida, pues ya tenemos un 7, un argentino, Adrián Maía, y estamos muy contentos con él y él hace lo que queremos en este momento. Entonces, a mí se me abre la puerta de Alajuela y fue una muy buena decisión, porque paso a vivir otro contexto de vida. Ser uno de los jugadores más odiados por la gente de mi casa, y sin entender mucho, porque la gente no entendía el sinfín de lo que era el objetivo. Yo creo que muy pocas veces se había hablado de este tema, pero abrí la oportunidad, se me dio, yo tenía que seguir jugando, yo tenía que seguir comiendo, mi familia tiene que seguir viviendo. Entonces ahí entendí que el deporte, el fútbol, no puede haber colores. No era el salario, el problema no era el salario, el problema era la cabida. Ya había un 7, ya era lo que ellos querían. Entonces no había la cabida como para poder yo ingresar ahí. Entonces no era tanto lo del salario. Realmente cuando yo regreso, Alajuela me da la oportunidad y sí, pasé a ser un jugador muy, muy bien pagado por Alajuela, pero fue una negociación muy rápida, en menos de 3 meses ellos querían que yo estuviera ahí y tengo la oportunidad de salir campeón con Alajuela. Nunca voy a olvidar la primera vez que llegué al Saprissa. Fue muy duro porque toda mi familia era sapricista, bueno, sigue siendo sapricista por tradición, y a escuchar todos los gritos y todas las ofensas, pero en fin de bajarlo a uno, eso a uno más lo motiva. Entonces eso fue una reacción muchísimo más grande. En menos de 5 minutos Saprissa ganaba 2-0, en menos de 5 minutos, y en el minuto 45 Alajuela ganaba 3-2. Faltando 3 minutos, Rolando Fonseca abandona la cancha para salir del estadio para poder subsistir y salir tranquilo. Mi familia en eso fue siempre rolandista, donde estuviera. Era un vacilón porque la primera vez que salgo yo vestido de liguista, mi hijo Daniel se para en el palco de la junta directiva y comienza oe, 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 oe. Entonces un directivo le dice, es que aquí es el león, aquí. Y mi esposa, la respuesta fue, él es otro aficionado. ¿Entiendes? No, cuando uno juega y cuando uno se mete en una profesión de esta, uno es el que se pone los colores y las camisas, y la familia tiene que seguirse respetando. Aquí siempre se respetó, fueron rolandistas y dando siempre el mejor apoyo. Nunca, por eso es que te digo, a veces uno no, por la mente de nosotros no pasa, mira, me voy a enfocar y me voy a quedar, porque da muchas circunstancias. El fútbol es de muchas circunstancias y depende mucho de los momentos y las relaciones, lesiones, técnicos, en fin, cambia mucho. Es muy variable, por eso a mí cuando me hablan de jugadores de un solo corazón y que sí los puede haber, y hicieron su carrera y todo, pero esto es de resultados y es de estadísticas, y a mí la gente me decía, mira, pero usted es sapricista, y se decepcionaban de mi persona, pero yo pensé que era liguista de corazón, pero yo les digo igual, siempre les he tenido una respuesta, dígame un solo liguista de corazón que le haya marcado más goles a Saprissa que mi persona. Dígame uno. No hay. Entonces, esto es resultados. Y por eso es que yo puedo ver al liguista y puedo ver al sapricista con la cara de frente, en alto, porque
en los dos equipos di siempre lo mejor. Y hay un valor que no es negociable para nosotros, en mi familia, y era la lealtad. Entonces mi padre siempre me lo enseñó: vista la camisa que vista, es a la que te debes y es a la que debes hacer las cosas. Momentos muy lindos, momentos hermosos, porque de igual manera yo llegué a ser una pieza fundamental en un gran equipo que tenía Alajuela. Alajuela tenía un equipo impresionante, ya tenía una base, tanto así que mucha gente olvida de dónde viene el Mundial del 2002 y no lo analiza, pero cuando los que estamos adentro, los que lo vivimos, el Alajuela de Pinto es la base del Mundial del 2002. Ahí comienza Harold Wallace, Luis Marín, Pablo Chinchilla, Carlos Castro, Mauricio Solís, Steven Bryce, Wilmer López y Rolando Fonseca. Esa es la base. Y cuando usted ve y lo pasa a la eliminatoria, fue el equipo que con uno o dos jugadores más fueron la base completamente de Guimaraes para poder completar ese 11. Entregada, es una afición entregada, es una afición que por eso no hay equipo ideal, por eso no hay una institución ideal, digamos. En aficiones, las dos son aficiones lindísimas, pero si yo tuviera que complementar, digamos, hagamos el equipo perfecto, sería la afición del Saprissa con la directiva o con los dirigentes de la liga. Ese sería un equipo ideal para poder entender. ¿Por qué? Porque en Alajuela se basan mucho los valores, los principios. Es muy arraigado todavía al sentido provincia. Entonces, a mí me pasó algo muy curioso en Alajuela. Ganábamos tanto y teníamos tanto triunfo que la misma afición se acostumbró ya a no ir durante 5 años. Ya en los últimos 2 o 3 años no les interesaba. Bueno, ya lo daban todo por hecho, como que ya íbamos a ganar. Y no fue que nos sentimos abandonados, sino que se volvió algo muy cotidiano con ese equipo. Y venía de lograr 2 títulos con Fariña, 2 con Jorge Luis Pento. Entonces en esos 4 años fue como saciarse. Como que se bajó un poco el espíritu de lucha, de seguir viviendo ese deseo. Me retiré con la mejor camisa. Yo creo que hice lo mejor para mi vida. Creo que siempre entregué lo mejor y me retiré con la mejor camisa, que fue la de la selección nacional. Mira, se hubiera dado lo de Saprissa, se hubiera dado lo de Alajuela. En fin, mi satisfacción fue que profesionalmente cumplí. No tengo que agachar la cabeza y no quedó nada pendiente con ninguno de los 2 equipos, convirtiéndome en el máximo goleador de los clásicos a nivel nacional. Alzo la cabeza en este mundo. Era un apasionado. Yo sabía que eran los partidos importantes, son los partidos que se viven diferente. Y eran los partidos que igual los disfrutaba. Yo disfrutaba cualquiera de los partidos los disfrutaba. Los clásicos es que se les da una connotación diferente. Entonces la gente me decía que es que yo besaba el escudo y que el otro, que por qué me la levantaba la camisa. En fin, es porque le daban más oportunidad a eso. Y era más el morbo de lo que hablaba la prensa, lo que se le vende a la gente. Entonces por ahí siempre era la intriga, ¿verdad? Que por qué Steven Bryce y Rolando Fonseca solo le meten goles a Saprissa. En fin, es la parte intrigosa del deporte, pero que es lo que también la pimienta y el sabor que le pone al aficionado para ver un clásico. No los digo. Para mí es un partido normal, los veo, no. Para mí, ya digamos, ya uno estando fuera del fútbol, a mí ni Saprissa ni Alajuela me mueven hoy. No son de los equipos que me llaman la atención y que hago una efervescencia. Hoy sí, vamos a ver el clásico. No, me quedo siempre con los partidos de selección. Y es tu cuerpo, tus palabras.
Muy contento porque al final todos los goles sumaron para algo. Como le dije anteriormente, yo nunca había sido un centro delantero. En mi carrera comencé siendo defensa central, después me pasaron para volante. Llegó un doctor y dijo que no, que yo tenía que ser lateral derecho. Y por ahí me tiraron, por esa fue la curvatura que me tiraron y de ahí me dieron la oportunidad de seguir con varias opciones, pero no. Lo que para mí fue los goles era algo motivante porque cada vez que yo metía uno decía, uy, ahora qué bonito se siente y quiero meter otro, porque nunca fui un delantero centro, nunca fui entrenado para eso. Entonces los goles eran como oportunidades que se me daban para sentir de que estaba haciendo bien las cosas. Ese es un clásico que marca una historia, un antes y un después de Rolando Fonseca dentro de Alajuela. Un día antes soy entrevistado y sale una noticia, se te dije, a ver si la cambian por completo. La noticia dicen que Rolando Fonseca es sapricista de corazón, liguista por dinero. Entonces, en el seno de la Junta Directiva de Alajuela, me prohíben jugar el clásico. Eso fue un viernes a las 11 de la mañana, yo recibo la noticia de que no me van a dejar jugar el clásico. Yo hablo con Jorge Luis Pinto, no sé por qué pude conseguir la grabación de ese partido, la grabación de la entrevista, y don Jorge Luis Pinto se da cuenta que no es lo que yo dije. Entonces él me permite jugar. Yo entré con sangre en el ojo, no por saprissa, sino entré con sangre en el ojo por demostrarle a la Junta Directiva que lo que estaban haciendo no era justo con mi persona. Y en aquel momento era don Rafael Solís, el presidente de Alajuela, y ese día marco 3 goles. Pero todo se conjuga, a los primeros 3 minutos me dan una bola, yo creo que estoy en offside, hago que voy a patear para que no me saquen amarilla, pasa Jervis y yo la pateo suavecito y entra el primer gol. Y ahí vale, entonces de ahí una vez comencemos a celebrar. Y ese segundo gol que usted dice, es un gol en donde un uruguayo, Maki, la recupera en el medio campo, estamos con 10 jugadores, se la da Bray me la entrega a mí, y estoy aquí a 45 metros, pero se veía y se escuchaba donde Lonnie estaba peleando con alguien, pero yo tiro nada más a Marco y la bola le pica antes. Para distracción de Lonnie era que estaba peleando con juntabolas, pero ya después nos enteramos y nos enseñaron el video y cómo el juntabolas provocaba a Lonnie, en fin. No fue gol del juntabolas, fue un tiro que yo hice, pero Lonnie estaba tal vez pensando en que a veces ves que el sol no brillará, que la tristeza es la pared que tapa tu felicidad. Si hoy sale el sol, mañana tal vez lloverá y puedes pensar. Sapricista, ¿cómo les explico? Porque fue donde yo hice toda mi carrera desde niño. Ahí fue donde me formaron, ahí fue donde me enseñaron, ahí fue donde me dieron el camino a donde seguir y buscar el éxito. Pero